Brindando por nuestros 5 años, mi esposo susurró, este matrimonio fue un error. Vi el veneno en su corazón y en la copa que me daba. Decidí en ese instante que se arrepentiría de sus palabras. El murmullo del restaurante era un zumbido elegante, una sinfonía de copas de cristal chocando suavemente, cubiertos de plata rozando la porcelana y conversaciones discretas que flotaban en el aire como el aroma caro de los perfumes de las mujeres. Estábamos en el corazón de Polanco, en uno de esos lugares donde una ensalada cuesta lo que una familia promedio gasta en una semana de despensa. Cada detalle gritaba opulencia, los manteles de lino almidonado, los meseros que se movían con la gracia de bailarines, y la luz tenue de los candelabros que hacía que todos parecieran más guapos, más ricos, más importantes. Sentada frente a mí estaba la personificación de esa opulencia, mi esposo, Leandro. Sus ojos, que alguna vez me parecieron pozos de calidez y promesas, ahora brillaban con un destello frío y calculador. Levantó su copa de vino, un tinto profundo y sangriento que se aferraba a las paredes del cristal. Por nosotros, Elodia, dijo, su voz un terciopelo suave que ya no lograba engañar a mi piel. Por 5 años. ¿Quién lo diría? Su familia, sentada alrededor de la mesa imperial, repitió el gesto. Su madre, Genoveva, una mujer cuya sonrisa nunca lograba descongelar la frialdad de su mirada, levantó la copa con dedos enjollados. A su lado, Sabina, la hermana mayor de Leandro, me observaba por encima del borde de su copa con esa mezcla de lástima y desdén que había perfeccionado a lo largo de los 5 años que llevaba yo en su familia. Era una experta en hacerme sentir como una pieza de vajilla barata en una exhibición de antigüedades finas. El único que no parecía compartir el entusiasmo era mi suegro, Fermín. Él simplemente sostenía su copa, su rostro una máscara impasible, sus ojos perdidos en algún punto más allá de la ventana. Leandro se inclinó sobre la mesa, su colonia cara invadiendo mi espacio. Acercó sus labios a mi oído, y por un instante, un estúpido y traicionero instante, mi cuerpo recordó los primeros días, cuando sus susurros me provocaban escalofríos de emoción y no de pavor. Este matrimonio fue un error, musitó, su aliento cálido contrastando con el hielo de sus palabras. El golpe fue sordo, interno. No hubo sonido, pero sentí como si algo dentro de mí se hubiera fracturado irreparablemente. Mantuve la sonrisa en mi rostro, un truco que había aprendido a dominar en esta familia. Pero mis ojos bajaron instintivamente a la copa que él me ofrecía, la que había llenado para mí momentos antes. Y entonces lo vi. A través de la luz danzante de la vela, un fino residuo blanquecino, casi imperceptible, se arremolinaba en el fondo del líquido rojo, luchando por disolverse. Mi corazón no se detuvo. Hizo algo peor. Dio un vuelco violento y luego comenzó a latir con una furia sorda y pesada contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando una batalla que no sabía que estaba a punto de librar. Todo se detuvo. El zumbido del restaurante, el tintineo de las copas, todo se desvaneció en un silencio abrumador dentro de mi cabeza. Solo existíamos Leandro, su sonrisa de depredador, y esa copa. La copa que él quería que yo bebiera. En ese momento, un recuerdo me asaltó, tan vívido como si estuviera sucediendo de nuevo. Fue hace más de 5 años, la primera vez que Leandro me llevó a conocer a su familia. Yo era una joven de Puebla, con más sueños en el bolsillo que pesos. Mi pasión era la cocina, un amor que me había inculcado mi abuela entre ollas de barro y el aroma del mole poblano. Ella me enseñó que la comida era memoria, era amor, era el alma de nuestra tierra. Con ese legado, había llegado a la Ciudad de México, decidida a construir algo propio. Y entonces conocí a Leandro. Él era todo lo que yo no era, rico, seguro, perteneciente a un mundo de apellidos y clubes privados. Recuerdo entrar a su mansión en las lomas de Chapultepec, sintiéndome tan fuera de lugar como una flor de cempasúchil en un jardín inglés. Sabina me escudriñó de arriba abajo. Cuando Leandro, con orgullo, les contó sobre mis planes de abrir un pequeño negocio de catering basado en la alta cocina de Puebla, su hermana soltó una risita afilada. «¡Ay, qué adorable!», dijo, dirigiéndose a su madre y no a mí. «Una pequeña fonda gourmet. ¡Qué exótico! Casi puedo oler los tamales desde aquí». La palabra, tamales, salió de su boca como un insulto,
como si todo el amor y la historia que mi abuela había puesto en cada platillo fueran algo de lo que avergonzarse. Yo me quedé helada, buscando apoyo en la mirada de Leandro. Él solo sonrió, una sonrisa incómoda, y le dio un apretón a mi mano, un gesto que en ese momento interpreté como consuelo, pero que ahora entendía como lo que realmente era, el primer acto de una larga serie de abandonos silenciosos. Esa noche, en el auto de regreso a mi modesto apartamento, lloré. Leandro me abrazó y me dijo que no les hiciera caso, que estaban chapados a la antigua, que con el tiempo me aceptarían. Y yo, tonta de mí, le creí. Creí que mi amor y mi esfuerzo serían suficientes para derribar sus murallas de prejuicio. ¡Qué ingenua fui! ¿Te sientes bien, cariño? Te pusiste pálida, la voz de Leandro me sacó de mi trance, devolviéndome al presente. Su preocupación era tan falsa como el brillo de los diamantes de imitación. Asentí, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. Solo un poco abrumada. 5 años, es mucho tiempo. Los mejores de mi vida, mintió él, y el descaro de sus palabras me revolvió el estómago. Mi mente se convirtió en lo que solo puedo describir como un museo de humillaciones. Cada recuerdo, una exhibición dolorosa de los últimos 5 años, desfilaba frente a mis ojos con una claridad insoportable. Exhibición 1, el reloj. Nuestro segundo aniversario. Para entonces, mi pequeño negocio de catering, Alma de Puebla, había comenzado a despegar. Con mis primeras ganancias significativas, después de meses de trabajo de 16 horas diarias, le compré a Leandro el reloj que había estado mirando durante semanas en el escaparate de una joyería en Masaryk. Era un gasto enorme para mí, pero quería demostrarles a todos, que yo también podía contribuir, que no era la provinciana sin un peso que ellos creían. Se lo di durante una cena familiar, mi corazón latiendo con anticipación. Él abrió la caja y sus cejas se alzaron en una sorpresa genuina. Pero antes de que pudiera decir algo, la voz de Sabina cortó el aire como un látigo. «Miren esto». «¡Qué tierno!», exclamó, tomando la caja de las manos de Leandro. «La provinciana usa sus ahorros para comprarle un lujo a mi hermano. ¿Cuánto tuviste que vender de, cómo se llama, tu comida esa, para esto?». El rostro de Leandro se tiñó de un ligero rubor. Murmuró un «gracias, Elodia, es muy bonito», pero sus ojos evitaron los míos. Se puso el reloj esa noche. Nunca más lo volví a ver en su muñeca. Al mes siguiente, apareció con uno nuevo, uno mucho más caro, un regalo de negocios, según dijo. Exhibición 2, el contrato. Hace apenas 6 meses. Mi empresa, contra todo pronóstico y sin un solo centavo de ayuda de su familia, ganó una licitación para ser el proveedor exclusivo de catering de una corporación alemana que abría su sede en Santa Fe. Era un contrato millonario, la culminación de años de noches sin dormir y sacrificios. Corrí a casa para contárselo a Leandro, esperando, por una vez, una chispa de orgullo en su mirada. Él estaba en su estudio, revisando unos papeles con el ceño fruncido. Escuchó mi noticia con una distracción evidente. «Ah, qué bueno, cariño», dijo, sin levantar la vista de sus documentos. «Así tienes para tus bolsos y esas cosas que te gustan». Esa fue toda su reacción. «Tus bolsos y esas cosas». Redujo mi mayor logro profesional a un capricho frívolo. En ese momento, yo ya sabía que su cadena de restaurantes, heredada de su abuelo, estaba en problemas. Los rumores corrían por el círculo social en el que ahora me movía a la fuerza. Se hablaba de deudas, de mala gestión, de noches de fiesta que terminaban en pérdidas millonarias. Mi éxito no era una alegría para él, era un espejo que le devolvía el reflejo de su propio fracaso, y lo odiaba por eso. Exhibición 3, el reflejo. Y ahora, esta noche. El aniversario. La celebración de una mentira. Con su permiso, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Necesito ir al tocador. Me levanté y caminé hacia el fondo del restaurante, sintiendo la mirada de Sabina clavada en mi espalda. En el lujoso baño de mármol, me apoyé en el lavabo, mis nudillos blancos por la presión. Miré mi reflejo.
Ya no era la joven de 23 años que había llegado a la ciudad con el corazón lleno de recetas de su abuela. Era una mujer de 32 años, una empresaria exitosa, una esposa traicionada. El miedo seguía ahí, un nudo helado en mi estómago, pero por primera vez en 5 años, era más pequeño que mi rabia. La rabia era un fuego líquido, purificador. Me quemaba por dentro, incinerando los últimos vestigios de la mujer sumisa que había intentado encajar, que había mendigado aprobación. Esa mujer murió esta noche, pensé. Murió con el susurro de Leandro. Ajusté mi vestido, retoqué mi labial con mano firme y salí. Pero en lugar de volver directamente a la mesa, tomé un camino más largo, rodeando una imponente columna de ónix que adornaba el salón. Me detuve en la sombra, oculta a la vista de mi mesa, pero con un ángulo perfecto para verlos a través del reflejo de un gran espejo decorativo en la pared opuesta. Y entonces, la confirmación final. Vi a Leandro mirar nerviosamente hacia el pasillo del baño. Creyéndome ausente, sacó de su bolsillo el pequeño sobre de papel que yo había visto antes. Con un movimiento rápido y furtivo, vació el resto de su contenido en mi copa. El polvo blanco cayó sobre el vino, una pequeña nube de muerte que se disolvió en la oscuridad del líquido. Lo había visto. No era mi imaginación. No era una paranoia. Era real. Mi esposo, el padre de mi futura hija Matilde, el hombre con el que había compartido mi cama y mis sueños durante 5 años, estaba intentando matarme. Un plan, frío y afilado como un cuchillo de chef, se formó en mi mente. No iba a ser su víctima. No iba a dejar que me borraran del mapa como si fuera una mancha en su impecable apellido. Había trabajado demasiado duro. Había soportado demasiado. Esta noche, la función cambiaba de protagonista. Y el veneno que él había preparado con tanto esmero encontraría un nuevo destino. Regresé a la mesa con una calma que no sentía, una serenidad fabricada que era mi mejor armadura. Cada paso era deliberado, cada músculo de mi rostro estaba bajo un control férreo. Leandro me sonrió cuando me senté, una sonrisa que ahora me parecía la de un cocodrilo esperando a que su presa se acercara al agua. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, perfecto, respondí, tomando un sorbo de agua. Mi propia copa, la copa envenenada, estaba ahí, esperándome. Brillaba bajo la luz, una invitación silenciosa a la nada. Solo un ligero dolor de cabeza. Debe ser la tensión de la semana. Genoveva, mi suegra, frunció el ceño. Siempre te estás quejando de algo, Elodia. Deberías ser más fuerte. Una mujer de nuestra familia no muestra debilidad. Las palabras, que en otro momento me habrían herido, ahora rebotaban en mí. Eran el zumbido insignificante de un insecto. Mi atención estaba fija en un solo objetivo. Sabina estaba sentada a mi derecha, absorta en su teléfono, probablemente publicando una foto de su cena carísima en Instagram. Era el momento. Me llevé una mano a la nuca, fingiendo una mueca de dolor. Ay, creo que el broche de mi collar se atoró con mi cabello, dije, mi voz un susurro de fragilidad calculada. Me giré hacia Sabina. Sabina, ¿podrías ayudarme? No alcanzo a ver. Ella suspiró, un sonido de fastidio puro, y dejó su teléfono de mala gana. A ver, déjame ver esa baratija, dijo, acercándose. Sus dedos, fríos y cubiertos de anillos, se enredaron en mi nuca. Era la distracción perfecta. Mientras ella se concentraba en desenredar el broche, quejándose en voz baja de lo corriente de mi joyería, mi mano izquierda se movió con la precisión de un cirujano. Fue un movimiento rápido, casi invisible, perfeccionado en años de emplatar platillos complejos bajo presión. Mi mano tomó mi copa. La mano de Sabina estaba ocupada en mi cuello. La atención de Leandro y Genoveva estaba en la escena del collar. En una fracción de segundo, deslicé mi copa hacia el lugar donde estaba la suya y moví la de ella al mío. Un intercambio limpio. El corazón me martilleaba en los oídos, un ritmo salvaje que temía que todos pudieran escuchar. Listo, dijo Sabina, finalmente liberando el broche.
Deberías invertir en algo de mejor calidad, cuñadita. Te evitarías estos problemas. Gracias, eres muy amable, respondí, mi voz dulce como el veneno. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. El juego había comenzado. Leandro, ajeno a todo, levantó su propia copa. Bueno, un brindis más, dijo, su tono ahora más relajado, casi festivo. Por el futuro. Que nos traiga a todos salud, felicidad y prosperidad. La palabra, prosperidad, la pronunció mirándome directamente, y un escalofrío me recorrió la espalda. Brindamos. Vi a Sabina tomar su copa, la que ahora contenía mi sentencia de muerte, y beber un largo y profundo sorbo. Se relamió los labios. Este vino está exquisito, hermanito. Excelente elección, dijo. Yo apenas toqué la copa que ahora tenía, la copa segura de Sabina. Los siguientes 20 minutos fueron una tortura. La conversación fluía a mi alrededor. Hablaban de un viaje a Europa, de la nueva camioneta de Sabina, de lo mal que estaba el país. Yo asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero mi cuerpo entero era un nudo de tensión. Cada segundo se sentía como una hora. ¿Y si no pasaba nada? ¿Y si me había equivocado? ¿Y si el polvo era solo un suplemento vitamínico, como Leandro diría seguramente para defenderse? Pero entonces, ocurrió. Sabina estaba a mitad de una frase, quejándose del servicio en un hotel de París. De repente, su voz se cortó. Su mano, que sostenía el tenedor, comenzó a temblar. Una extraña mueca crispó su rostro maquillado. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una repentina confusión y pánico. «¿Sabina, estás bien?», preguntó Genoveva, la primera en notar que algo andaba mal. Sabina intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado. Se llevó una mano al pecho, su respiración se volvió errática y audible. Manchas rojas comenzaron a aparecer en su cuello y su rostro, como si una marea tóxica estuviera subiendo desde su interior. Su tenedor cayó al plato con un estruendo metálico que silenció la mesa. «No, no me siento», logró decir, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y su cuerpo se deslizara de la silla con un golpe sordo. El caos fue instantáneo. Genoveva soltó un grito agudo que hizo que varias mesas se giraran a mirarnos. Leandro saltó de su silla, su rostro una máscara de horror puro. «Sabina, Sabina, respóndeme». Se arrodilló a su lado, sacudiéndola, pero ella no respondía. «Una ambulancia, alguien llame a una ambulancia, carajo», gritó, su voz temblando de pánico. Y en medio del pandemonio, mientras los meseros corrían y la gente susurraba, yo permanecí sentada, inmóvil. Una parte de mí estaba horrorizada. Había visto a una persona colapsar, y yo era la causa indirecta. Pero otra parte, una parte más oscura y fría, sentía una extraña y terrible satisfacción. No era alegría. Era justicia. Cruda y brutal. El veneno había encontrado su destino. No el que Leandro había planeado, pero sí el que, en un retorcido sentido, se merecía. Los paramédicos llegaron en lo que parecieron segundos, moviéndose con una eficiencia que contrastaba brutalmente con el pánico de mi familia política. Levantaron a Sabina, cuyo rostro había adquirido un alarmante tono azulado, y la colocaron en una camilla. Uno de ellos comenzó a hacerle preguntas a Leandro, quien respondía con frases entrecortadas, sus ojos saltando de un lado a otro, evitando los míos a toda costa. «Yo voy con ella», anunció Genoveva, agarrando su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. «Yo también», dijo Leandro inmediatamente, sin dudarlo. Me levanté. Era lo que se esperaba de mí, la esposa preocupada. Pero cuando di un paso para seguirlos, la mirada que Leandro me lanzó me detuvo en seco. Fue una mirada de puro veneno, una mezcla de odio, miedo y, sobre todo, acusación. «Tú no», dijo, su voz un siseo bajo y peligroso. «Quédate con mi padre. Nosotros te llamamos». Fue una orden, no una sugerencia. Antes de que pudiera protestar, sentí una mano en mi brazo.
Era Fermín, mi suegro. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Déjalos ir, Elodia, dijo en voz baja, su tono extrañamente calmado. Solo estorbaríamos. Vi cómo se llevaban a Sabina, con Leandro y una sollozante Genoveva pisándoles los talones. Las puertas del restaurante se cerraron tras ellos, dejándonos a Fermín y a mí en una isla de caos a medio limpiar, rodeados de platos a medio comer y copas de vino que ahora parecían cálices llenos de secretos mortales. Fermín suspiró, un sonido largo y cansado, y se sentó de nuevo. Se sirvió un vaso de agua y bebió lentamente. Luego, levantó la vista y me miró. No con la habitual indiferencia, sino con una intensidad que me puso nerviosa. Extraño, ¿no crees?, dijo. No sabía qué responder. ¿Se refería al colapso de su hija? ¿O a algo más? Sí, muy extraño, contesté, optando por la ambigüedad. Él asintió, como si mi respuesta confirmara algo que él ya sospechaba. Hizo una seña al gerente del restaurante, quien se acercó con una expresión de disculpa. La cuenta, por favor. Y pida un taxi para nosotros. El viaje de regreso a la mansión fue en un silencio denso. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad, un borrón de neón que no lograba distraerme del torbellino de mi mente. ¿Qué había en esa copa? ¿Y por qué Fermín actuaba de esa manera tan peculiar? Llegamos a la imponente reja de la propiedad en Las Lomas. El taxi se detuvo y Fermín pagó. Cuando bajé, él se quedó un momento junto a la puerta del auto. ¿Quieres que entre contigo?, ofreció. No deberías estar sola en un momento así. Me sorprendió su amabilidad. Era la frase más considerada que me había dicho en 5 años. Gracias, Fermín, pero estaré bien. Usted también necesita descansar. Él asintió lentamente, sus ojos estudiando mi rostro en la penumbra. De acuerdo. Pero ten cuidado, Elodia. La forma en que dijo mi nombre, con un peso inusual, me provocó un escalofrío. Se subió al taxi y se fue, dejándome sola frente a la casa que nunca se había sentido como un hogar. Entré y la oscuridad me recibió como un viejo enemigo. Encendí todas las luces, luchando contra la sensación de que las paredes se cerraban sobre mí. Subí a nuestra habitación, la de Leandro y mía, y sin pensarlo 2 veces, saqué una maleta del armario. Comencé a empacar, moviéndome por puro instinto de supervivencia. Ropa, mis documentos, el poco dinero en efectivo que guardaba para emergencias. No podía quedarme aquí. No podía esperar a que Leandro volviera, con sus ojos llenos de odio y sus preguntas envenenadas. Justo cuando cerraba la cremallera de la maleta, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Elodia, era la voz de Fermín, baja y urgente. ¿Estás sola? Sí. Leandro está en el hospital. Escúchame con mucha atención. Vi que preparabas una maleta. Haces bien. Tienes que irte de esa casa. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No puedo explicarlo por teléfono. Solo confía en mí. Vete a un lugar seguro, donde nadie pueda encontrarte. Y no le digas a nadie a dónde vas. Ni siquiera a mí. Fermín, me está asustando. Solo hazlo, por favor. Y ten cuidado. Leandro no es seguro, dijo, repitiendo la advertencia de antes, pero esta vez su voz estaba cargada de una gravedad que me heló la sangre. Colgó. Me quedé paralizada por un segundo, el teléfono en la mano. ¿Qué sabía él? ¿Por qué me protegía? No había tiempo para preguntas. Tomé mi bolso, la maleta, las llaves de mi auto y bajé las escaleras. Justo antes de salir, mis ojos se posaron en la llave que Fermín me había dado en el restaurante. La había metido en el bolsillo de mi chaqueta. La saqué. Era una llave simple, de un casillero o un buzón. ¿Qué significaba? No importaba ahora. La prioridad era escapar. Salí al frío de la noche,
subí a mi auto y arranqué, alejándome de la jaula de oro que casi se convierte en mi tumba. Mientras conducía sin rumbo por las calles vacías de la ciudad, solo una persona vino a mi mente. Mi ancla. Mi única aliada verdadera. Marqué el número de Lidia, mi mejor amiga desde la universidad, rezando para que contestara a estas horas de la madrugada. Bueno, su voz sonaba adormilada. Lidia, soy yo, Elodia, dije, mi propia voz quebrándose. Perdón por la hora, pero, necesito tu ayuda, ¿puedo ir a tu casa? No tengo a dónde más ir. El sueño desapareció de su voz al instante. Claro que sí. Ven ya, ¿qué pasó, Elodia? ¿Estás bien? Te explico cuando llegue, dije, y colgué. Puse la dirección de su apartamento en el GPS y pisé el acelerador, huyendo de un peligro que apenas comenzaba a comprender. El apartamento de Lidia en la Condesa se sintió como el primer respiro de aire limpio después de haber estado ahogándome. Apenas crucé la puerta, me derrumbé. Entre sollozos y frases entrecortadas, le conté todo, el susurro de Leandro, el polvo en la copa, el intercambio, el colapso de Sabina y las crípticas advertencias de Fermín. Lidia, que siempre había sido la más pragmática de las dos, escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Nunca le había gustado Leandro. Huele a problemas, me dijo el día que se lo presenté. Cuánta razón tenía. Cuando terminé, me trajo una taza de té y se sentó frente a mí. Ese infeliz intentó matarte, Elodia. No hay otra explicación. Pero, ¿por qué, Lidia? ¿Por dinero? ¿Por otra mujer? Probablemente por ambas cosas, sentenció. Y su familia es cómplice. Al menos su hermana y su madre. Mientras hablábamos, mi teléfono, que había puesto en silencio, comenzó a vibrar sin parar sobre la mesa. La pantalla se iluminaba con el nombre de Leandro. Una llamada tras otra. 10, 15, 20 llamadas perdidas. Luego, mensajes. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Elodia, contesta. Tu cuñada está grave. ¿Por qué te fuiste así? Llámame, por favor. Cada mensaje era una puñalada de hipocresía. Apaga eso, dijo Lidia con firmeza. No puedes hablar con él. No hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Le hice caso. Justo cuando iba a apagar el teléfono, entró una última llamada. Era Fermín. Dudé, pero la advertencia que me había dado me hizo contestar. Elodia, ¿estás a salvo?, preguntó, su voz sonando tensa. Sí, estoy con una amiga. Bien. Escucha, las cosas se están complicando. Leandro acaba de llamar a la policía. Les dijo que desapareciste después de la cena, que tuviste una especie de crisis nerviosa y saliste huyendo. Está tratando de construir una narrativa, de pintarte como inestable, como loca. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo había intentado matarme, ahora intentaba destruir mi credibilidad. ¿Qué hago, Fermín? Mantente oculta. No hables con nadie. Necesitamos vernos. Mañana a las 11 en punto. En la Biblioteca Vasconcelos, en la sección de botánica. Es grande y siempre hay gente. Nadie nos molestará. Tengo algo que necesitas ver. Algo que lo prueba todo. Colgó. Miré a Lidia, pálida. Está tratando de decir que estoy loca. La mandíbula de Lidia se tensó. Claro. Es el manual del perfecto abusador. La víctima siempre está loca. Pero no le va a funcionar. Mañana irás a esa biblioteca y descubrirás qué diablos está pasando. A la mañana siguiente, me sentía como una fugitiva. Lidia me prestó ropa que no se parecía en nada a la mía, unos jeans, una sudadera con capucha y unos lentes de sol. Tomé un taxi de aplicación, pidiéndole al conductor que me dejara a 2 cuadras de la biblioteca para no dejar un rastro directo. La Biblioteca Vasconcelos era un esqueleto de acero y cristal,
un santuario moderno para el conocimiento. Me sentía pequeña e insignificante entre sus enormes estanterías colgantes. Subí a la sección de botánica y lo vi. Fermín estaba sentado en una mesa alejada, fingiendo leer un pesado libro sobre orquídeas. Me senté frente a él sin decir una palabra. Él cerró el libro y me miró con una tristeza infinita. Gracias por venir, dijo. Sé que es un riesgo. Usted me dijo que tenía algo para mí. Asintió. Sacó de su maletín una carpeta gruesa y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Todo lo que necesitas para entender está aquí. Abrí la carpeta. Lo primero que vi fueron fotografías. Decenas de ellas. Leandro riendo con una mujer que no era yo. Una rubia despampanante, mucho más joven. Estaban en yates, en restaurantes caros, entrando a hoteles de lujo. En una de ellas, se besaban apasionadamente. Se llama Vanessa, dijo Fermín, su voz desprovista de emoción. Es una de las edecanes de sus clubes nocturnos. Llevan casi un año juntos. El dolor fue agudo, pero extrañamente, no fue lo que más me impactó. La traición ya la había sentido en la copa de vino. Esto era solo la confirmación del porqué. Pasé las fotos y encontré estados de cuenta bancarios, reportes financieros, cartas de abogados. Los restaurantes de Leandro están en quiebra, continuó Fermín, señalando los números rojos que sangraban en las páginas. Hizo malas inversiones, se rodeó de la gente equivocada. Le debe dinero a mucha gente, él odia. Gente muy peligrosa. La deuda asciende a más de 20 millones de pesos. 20 millones. La cifra me dejó sin aliento. Vivíamos en una ilusión de riqueza que se estaba desmoronando. Pero lo peor no es eso, dijo, su voz bajando de tono. Sacó otro documento de la carpeta. Era una póliza de seguro. Mi seguro de vida. Leandro contrató esta póliza para ti hace 3 meses. La cobertura es por 25 millones de pesos. Él es el único beneficiario. Sentí un frío glacial recorrerme la columna vertebral. 20 millones de deuda. 25 millones de recompensa. Mi vida, tasada en 5 millones de ganancia. Era así de simple. Así de monstruoso. Él me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era una actualización de rutina de nuestros seguros. No fue una rutina, me interrumpió Fermín. Fue el primer paso de su plan. Un plan del que Sabina no solo estaba al tanto, sino que fue la principal impulsora. Ella lo convenció de que era la única salida. Me quedé mirando los papeles, mi mundo entero reducido a un fraude, a una conspiración para matarme. Levanté la vista, mis ojos llenos de una pregunta silenciosa, ¿por qué? ¿Por qué me ayudaba él? Como si leyera mi mente, suspiró. Leandro es mi hijo y lo amo. Pero no reconozco al hombre en el que se ha convertido. Y no voy a permitir que destruya más vidas. No la tuya, y ciertamente no la de mi nieta. Se refería a Matilde, nuestra hija de 4 años, la única luz pura en toda esta oscuridad. Pero, no tengo pruebas de lo que pasó en el restaurante. Es mi palabra contra la suya. Fermín deslizó su mano dentro de su saco y sacó una pequeña memoria USB. La colocó sobre la mesa junto a la carpeta. Sí, si las tienes, dijo. Conseguí una copia de la grabación de la cámara de seguridad del restaurante antes de que la policía la solicitara. Le dije al gerente que había perdido unos gemelos carísimos y quería revisar si algún mesero los había encontrado. La cinta muestra claramente a Leandro vaciando el sobre en tu copa mientras estabas en el baño. Tomé la memoria USB, su pequeño cuerpo de plástico se sentía como el objeto más pesado del mundo. Era la prueba. La prueba que me salvaría la vida y condenaría al hombre que amaba. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ir a la policía. Hablar con el detective correcto. Su nombre es Capitán Morales. Es un hombre recto. Muéstrale esto. Cuéntale todo. Y sobre todo,
Elodia, no dejes que te encuentren. Aún no. Nos levantamos y nos fuimos por caminos separados, dos extraños unidos por una traición familiar. Regresé al apartamento de Lidia con la carpeta y la USB en mi bolso, un arsenal de verdades que estaba a punto de detonar. Lidia y yo nos sentamos frente a su laptop, el silencio en la habitación era casi sagrado. Conecté la memoria USB, mi mano temblando ligeramente. Hice doble clic en el único archivo de vídeo. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero innegablemente clara. Era nuestra mesa. Me vi a mí misma levantándome para ir al baño. Vi a Leandro mirar a su alrededor, y luego, el movimiento rápido y culpable. El sobre. El polvo blanco cayendo en mi copa. Era irrefutable. Estaba ahí, grabado para siempre, un fantasma digital de su intento de asesinato. Lidia soltó una exhalación que no sabía que estaba conteniendo. Ahí está. El hijo de puta. Lo tenemos, Elodia. Lo tenemos. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. No estaba loca. No lo había imaginado. La prueba estaba en esa pantalla. Mientras rebobinábamos el vídeo para verlo de nuevo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me dijo que debía hacerlo. Diga. Hablo a nombre del capitán Morales, de la Policía de Investigación, estoy hablando con la señora Elodia. Sí, soy yo, respondí, mi corazón acelerándose de nuevo. Señora, necesitamos que se presente en nuestras oficinas en la agencia central lo antes posible. Hay nuevos desarrollos en el caso de su cuñada, Sabina. ¿Qué tipo de desarrollos? Ella está bien. Hubo una pausa. Su cuñada despertó hace unas horas, señora. Y ha dado una declaración completa. Una declaración que lo cambia todo. Colgué, sintiendo una mezcla de pánico y expectación. ¿Qué habría dicho Sabina? ¿Me habría culpado a mí? ¿Habría mentido para proteger a su hermano? La policía quiere verme. Sabina despertó y habló, le dije a Lidia. Esto puede ser bueno o muy malo, dijo Lidia, poniéndose de pie. Pero tienes que ir. Y tienes que llevar eso. Señaló la laptop. Pase lo que pase, el vídeo no miente. Decidí llamar primero a Fermín para avisarle. Me contestó al primer timbre. Fermín, la policía me llamó. Sabina despertó y dio una declaración. Quieren que vaya a la agencia. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro. Lo supuse. La llamé al hospital, hace media hora. Una enfermera me dijo que un tal capitán Morales acababa de salir de su habitación. Elodia, creo que Sabina lo confesó todo. ¿Confesarlo? ¿Por qué haría eso? Porque es una cobarde, pero no es estúpida. Se vio al borde de la muerte. Sabe que Leandro la usó como un peón desechable. Cuando el pánico supera a la lealtad, la gente hace cualquier cosa para salvarse. Y en este momento, su mejor jugada es traicionar a su hermano para conseguir una sentencia reducida. Te usará como la víctima principal para justificar su cooperación. Tenía sentido. Un sentido retorcido y egoísta, pero tenía sentido. Era exactamente el tipo de cosa que Sabina haría. Llegué a la agencia central, un edificio imponente y gris que olía a café rancio y desesperación. Lidia insistió en acompañarme y esperó en la recepción. Me llevaron a una pequeña oficina donde un hombre de unos 50 años, con un rostro cansado pero ojos agudos, me esperaba. Era el capitán Morales. Señora Elodia, gracias por venir, dijo, sin rodeos. Su cuñada nos ha contado una historia bastante increíble. Una historia sobre deudas, un seguro de vida y un plan para deshacerse de usted. Me senté, sintiendo como el peso de los últimos días comenzaba a disiparse, reemplazado por una extraña sensación de validación. Y la parte más increíble, continuó, mirándome fijamente, es que parece ser verdad. Ella afirma que su hermano, Leandro,
planeaba envenenarla durante la cena de aniversario para cobrar su seguro. Y que usted, de alguna manera, intercambió las copas. Asentí. Es verdad. Yo lo vi. Vi a mi esposo poner algo en mi copa. El capitán se reclinó en su silla, estudiando mi rostro. Su cuñada está tratando de vendernos la historia de que fue una participante renuente, que tenía miedo de su hermano. Francamente, no le creo del todo. Pero su testimonio nos da una causa probable para investigar a su esposo. Sin embargo, su historia también la pone a usted en una posición delicada, señora. Usted intercambió las copas. Eso podría interpretarse como un ataque. Fue en defensa propia. No sabía qué había en la copa, solo sabía que era para mí. Saqué la memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre su escritorio. No tiene que creerme a mí, dije. ¿Creí a esto? Es la grabación de la cámara de seguridad del restaurante. Muestra a mi esposo envenenando mi bebida. El capitán Morales tomó la USB, su expresión cambiando de escepticismo a un interés intenso. La conectó a su computadora y observó el vídeo en silencio. Cuando terminó, levantó la vista, y por primera vez, vi un destello de empatía en sus ojos. Bueno, señora, dijo lentamente. Parece que la historia de su cuñada, después de todo, no era tan increíble. Usted no es una sospechosa aquí. Es una víctima. Y vamos a tratar este caso como lo que es, un intento de homicidio. La confesión de Sabina y la prueba del vídeo desataron un torbellino. La policía emitió una orden de arresto contra Leandro. Pero cuando fueron a buscarlo al hospital, ya se había ido. Genoveva, su madre, juró que no sabía nada, pero su rostro pálido y sus manos temblorosas la delataban. Leandro estaba huyendo. Me instalaron en un hotel seguro bajo protección policial, mientras Lidia se encargaba de traer mis cosas del apartamento que compartía con Leandro. Fue ella quien me llamó, su voz cargada de pánico. Elodia. Matilde no está en el kinder. La directora dijo que Leandro la recogió hace 2 horas. Dijo que había una emergencia familiar. El mundo se detuvo. Mi hija. Había olvidado por completo a mi hija en medio de mi propia lucha por sobrevivir. Y él la tenía. El monstruo tenía a mi pequeña de 4 años. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era él. Puse la llamada en altavoz para que el capitán Morales, que estaba conmigo en la habitación, pudiera escuchar. ¿Qué le hiciste a nuestra hija, Leandro?, grité, el pánico arañando mi garganta. Tranquila, Elodia. Ella está bien. Está conmigo, su voz era fría, desprovista de la falsa calidez de antes. Pero su bienestar depende de ti ahora. Mi estúpida hermana lo arruinó todo, así que ahora jugaremos con nuevas reglas. ¿Qué quieres, maldito? Quiero lo que es mío. El dinero para empezar de nuevo. Tienes 5 millones de pesos en las cuentas de tu empresa de catering. Lo sé porque yo te ayudé a abrirlas. Quiero que los saques. Todo en efectivo. Mañana por la mañana. Te diré dónde y cuándo hacer la entrega. Estás loco si crees que te daré un solo centavo. No lo harás por mí, dijo, y su voz se volvió siniestra. Lo harás por Matilde. Si llamas a la policía, si intentas cualquier cosa estúpida, te juro, Elodia, que desapareceré con ella. La llevaré a un lugar donde nunca, jamás, la volverás a encontrar, ¿entendido? Escuché la vocecita de mi hija de fondo. Mami, ¿eres tú, mami? Pásamela, déjame hablar con ella. Mañana, Elodia. El dinero. Y la volverás a ver, y colgó. Caí de rodillas, un sollozo desgarrador escapando de mi pecho. El capitán Morales me ayudó a levantarme. Lo tenemos, dijo con una calma profesional que me resultó extrañamente reconfortante. Cometió un error. Secuestrar a su propia hija. Ahora es un fugitivo federal. Y nos acaba de dar una oportunidad para atraparlo.
El plan se trazó rápidamente. La policía prepararía el dinero falso. Yo iría a la entrega, llevando un micrófono oculto y un rastreador GPS. Un equipo de fuerzas especiales estaría vigilando cada uno de mis movimientos, listos para intervenir. El lugar de encuentro era una vieja casa de campo que su familia tenía en Valle de Bravo, a unas 2 horas de la ciudad. Un lugar aislado, rodeado de bosque. El lugar perfecto para una trampa. Al día siguiente, conduje hacia allá, con el corazón en un puño y un ejército silencioso siguiéndome a la distancia. Llegué a la casa de campo. Leandro salió a recibirme. Se veía demacrado, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la desesperación. ¿Trajiste el dinero?, fue lo primero que dijo. ¿Dónde está Matilde? Adentro, viendo caricaturas. Dame el dinero y te la llevas. Le entregué el maletín. Él lo abrió, sus dedos hurgando entre los fajos de billetes falsos. En ese momento, lo confronté, mi voz ya no temblaba. ¿Cómo pudiste?, le dije. No solo a mí, ¿cómo pudiste usar a tu propia hija? ¿Qué clase de monstruo eres? Él levantó la vista, y en sus ojos vi un abismo de auto-odio y resentimiento. Tú me obligaste a esto, gritó. Con tu éxito, con tu maldita perfección, mientras yo me hundía, tú solo subías y subías, me hiciste sentir como un fracasado en mi propia casa. Era su confesión final. No se trataba solo del dinero. Se trataba de su ego herido, de su orgullo destrozado. Tus fracasos son solo tuyos, Leandro, respondí, mi voz fría como el acero. Y ahora pagarás por ellos. Esa fue la señal. Desde las sombras del bosque, el equipo táctico emergió. Policía, suelte el maletín y ponga las manos en alto. Leandro se quedó paralizado, sus ojos saltando del dinero a los policías y luego a mí. La traición en su rostro fue casi satisfactoria. En un último acto de desesperación, intentó correr hacia la casa, pero fue derribado y sometido en segundos. Lo vi allí, en el suelo, con la cara en el polvo, esposado. El gran empresario, el hombre de apellido, reducido a un criminal patético. Corrí hacia la casa, gritando el nombre de mi hija. La encontré en la sala, sentada frente al televisor, sana y salva, comiendo un plato de cereal. Cuando me vio, sus ojitos se iluminaron. Mami. La abracé tan fuerte que pensé que nuestros corazones se fusionarían. Mientras la sostenía, oliendo el aroma a champú de bebé en su cabello, supe que todo había terminado. Estábamos a salvo. Éramos libres. Los meses que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales, declaraciones y titulares de periódicos. Leandro fue sentenciado a una larga condena por intento de homicidio, secuestro y fraude. Sabina, gracias a su cooperación, recibió una sentencia reducida, pero aún así pasó varios años en prisión. Genoveva se retiró de la vida social, consumida por la vergüenza. El imperio de la familia Prescott se derrumbó como un castillo de naipes. Fermín cumplió su palabra. Me ayudó con los mejores abogados para asegurar que el divorcio protegiera todos mis activos y lo más importante, el futuro de Matilde. Cortó lazos con el resto de su familia, dedicando su tiempo a ser el abuelo que Matilde merecía. Un día, mientras revisaba los listados de propiedades comerciales en quiebra, vi algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. El local del primer restaurante de Leandro, el buque insignia de su fallido imperio, estaba en subasta. Sin dudarlo, hice una oferta. Usé mi propio dinero, el dinero que había ganado con el sudor de mi frente y las recetas de mi abuela, para comprarlo. La historia termina aquí, pero en realidad, es donde comienza de nuevo. Hoy estoy de pie en medio de lo que será mi primer restaurante. Los obreros están derribando las paredes que guardaban tantos secretos y mentiras. El aire huele a polvo y a nuevos comienzos. Matilde corretea a mi alrededor, su risa es la única música que necesito. Leandro me quitó 5 años de mi vida, intentó quitarme el futuro, pero al final, solo me dio una cosa, la libertad. La libertad de ser yo misma, sin disculpas. La libertad de construir mi propio legado.
A veces, por la noche, cuando Matilde duerme y la casa está en silencio, me siento en mi balcón y miro la inmensidad de la Ciudad de México. Y al final, siempre me pregunto, ¿creen que una persona puede cambiar tanto, o el monstruo siempre estuvo ahí, escondido detrás de una sonrisa? Gracias por escuchar. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te ha gustado, por favor, déjanos un me gusta, ya que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que una persona puede cambiar tanto, o el monstruo siempre estuvo ahí? Comparte tus pensamientos. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas al instante cuando subamos una nueva historia. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.